Por 8 días hablamos sobre la necesidad de ajustar la verdad. Permítanme, para los que no estuvieron 8 días, dice, hablando, o más bien respondiendo la pregunta, ¿qué es la verdad? Dice, la verdad es el conjunto de creencias que los seres humanos tenemos, basados en la educación desde nuestra niñez, la cultura, o sea, el lugar, el tiempo y la clase de gente con la cual vivimos. También las convicciones espirituales. Y es basado en todo esto cuando nuestras creencias se afirman, sean para bien o sean para mal. Y es de acuerdo a esas creencias, o sea, verdad, es que nosotros pensamos, hablamos, sentimos y actuamos. Muchos de nosotros, si no la mayoría o todos, somos el resultado de todo lo que hemos dicho anteriormente. Cultura, creencias, formación, educación, etc. Y desafortunadamente muchos de nosotros no avanzamos en la vida, no somos más exitosos, no somos mejores servidores, no somos más fieles al Señor, porque sencillamente esa verdad o verdades con las que hemos sido formados y con las que hemos sido crecidos nos gobiernan. Y nuestra vida o nuestro estilo de vida se parece exactamente a aquello que creemos, o sea, la verdad. Y ya tomando todo esto que les he dicho, toda esta carreta como introducción, podría decirles que lo que pretendo con esta charla y la de el próximo martes es que ninguna verdad de ningún ser humano es la verdad absoluta. Usted podrá decir, yo creo en Dios, es suficiente, está bien que crea en Dios. Usted puede decir, yo creo en esto y yo creo en aquello, eso es respetuoso, claro que sí. Pero nada de lo que el hombre construya como una verdad, como una ideología, como una filosofía, cosmovisión, como una manera de ver la vida, podrá decir jamás que es la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta, ¿dónde está? ¿Recuerdan que leímos el texto en Juan capítulo 14, verso 6? ¿Qué es lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y basado en solamente en la segunda palabra que Jesús dice de sí mismo, es que desarrollamos este tema, ajustes en la verdad. Y póngame atención por lo siguiente, porque mientras que usted y yo no determinamos o determinemos ajustar la verdad con la cual hemos vivido toda nuestra vida a la verdad absoluta, eterna de Dios, y como mencioné, es la única verdad que se aplica para todos los seres humanos. Aquí está. Es la única verdad que abarca todos los tiempos, para todas las generaciones. No ha cambiado, es la verdad. Jesucristo, la verdad. Es la verdad que se aplica a todos los contextos. Entonces, lo que necesitamos, amados hermanos, es que todas aquellas cosas que creen otros, cree usted, su familia, gobernantes, lo que sea, como una verdad y se quiera imponer como un estilo de vida, pero si eso dista o contradice la verdad del Señor, yo tengo que tomar una decisión. ¿Me estoy haciendo entender o no? Porque usted puede tomar la decisión en primer lugar de vivir su verdad y con su verdad perderse. Con su verdad vivir engañado. Con su verdad terminar mal. O usted decide tomar la verdad de Dios e implantarla en su verdad, o más bien ajustar su verdad a la verdad de Dios, para que Dios
comience a manifestarse en su vida a través de su verdad. No la mía, no la suya. Por eso, la verdad de Dios va más allá de las culturas, va más allá de las civilizaciones, va más allá de las razas, va más allá de las religiones, va más allá de los tipos de eras o edades. Por eso, la semana pasada vimos algunos ejemplos bien interesantes, como cuando la verdad está presente, algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar. Vimos, por ejemplo, amados hermanos, ahí en San Juan capítulo 6, verso 1 al 15, cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, que había una realidad, había una verdad. ¿Alguien se acuerda cuál era la verdad que había en ese momento? ¿Cómo? Había hambre. ¿Qué otra verdad había? Habían 5 panes, 2 peces. ¿Pero qué otra verdad había? Sí, mucha gente. Habían enfermos, la gente cansada a punto de desmayarse. Y el único entre los discípulos y él que ve esa verdad en la gente, ¿quién fue? Jesús. Él dijo, tengo compasión de la gente, porque los discípulos, por eludir la verdad, ¿qué le dicen a Jesús? Señor, ya está muy tarde, está oscureciendo. Diga a la gente que se vaya, para que vayan y compren comida. ¿Y qué le responde Jesús a ellos? Ustedes denles de comer. Pero Señor, dice Felipe, ni aún 200 denarios de pan alcanzarían para esta multitud tan grande. Hicimos una pequeña cuenta, ahora 8 días más o menos. ¿Alguien recuerda en dinero cuánto equivalían, pensando el dinero de hoy, 200 denarios de pan? En plata más o menos, ¿alguien recuerda cuánto era? 8 millones de pesos. Imaginen ustedes, vaya usted a comparar todas las panaderías de Sevilla, se encuentra 8 millones de pesos en pan. Pero Felipe dijo, ni siquiera con 8 millones de pesos podríamos comprar pan para tanta gente. Eran un poco más de 20, por ahí 25,000 personas, incluidos hombres, mujeres y niños. Pero ya leímos y compartimos la semana pasada lo que Jesús hizo. Tomó eso poquito, dio gracias y ¿qué más? Y lo entregó. La verdad presente produjo un cambio en la verdad parcial, relativa y circunstancial de la gente. Y dijimos ahora 8 días, perdónenme un poquito recordar un poco la hora 8 días, pero algunos no estuvieron, mis amados. Usted puede estar viviendo una verdad muy crítica, muy dolorosa. Puede ser que sea muy trágica, muy desesperanzadora. Pero si la verdad, Jesucristo, está en usted, Él cambia su perspectiva de la vida. Él enseña a ver esa verdad a la manera suya. Porque usted puede, como dije ahora, tomar una de 2 decisiones. Quedarse absorto, lamentándose, sufriendo su verdad, quejándose por su verdad. O usted puede tomar la decisión de tomar lo que Jesús, la verdad dice, y esa verdad hacerla suya. Y permitir que esa verdad produzca un milagro. ¿Qué produjo el milagro? Quiero escucharles. ¿Qué produjo el milagro? ¿Alguien recuerda? ¿Qué produjo el milagro? Las palabras de Jesús. Traigan acá el pan, los peces, bendijo, dio gracias, bendijo y repartió. Recuerdan que habían 12 cestas. Y los discípulos venían, tomaban de esos 5 panes y de esos 2 peces, y de ahí cogían, ¿y qué hacían los discípulos? Llenaban las cestas, 12 cestas, las repartían.
¿Y qué hacían los discípulos entonces? Se acabó, volvían a los 5 panes y a los 2 peces. ¿Y qué hacen los discípulos? Llenaban las 12 cestas y regresaban a repartir. ¿Ustedes creen que fue una labor fácil? Fue una labor dispendiosa. Y algo que me apasiona del Señor es que Él no niega la verdad que ellos están viviendo. Es que la verdad que los seres humanos viven en la tierra no se puede tapar con un dedo. Hay dolor, sí. Hay necesidad, sí. Hay hambre, hay sufrimiento y persecución, hay violencia, sí. Esa es la verdad. Pero cuando Jesús, la verdad de Dios, está en nosotros, está presente, hay algo que tiene que comenzar a cambiar. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Y ellos, después de disfrutar el comer todos, saciarse, después de que quedan 12 cestas llenas con todo lo que sobra, la gente comienza a glorificar al Señor. Comienza a glorificar al Señor. Y quiero que vayamos, por favor, a otro ejemplo, para que entremos a otra parte de la enseñanza, mis amados. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice el texto, amados? Se compadeció. ¿Se dan cuenta? Cuando está la multitud con hambre, ¿quién experimenta un sentimiento por ellos? La verdad, Jesús. Se compadeció. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Aquí hay otra verdad. La muerte de un hombre, hijo de una mujer viuda. ¿Cuál es la verdad para esta mujer? ¿Alguien puede ayudarme? Es una parte de la verdad. ¿Alguien sabe más de la verdad de esta mujer? Viuda. Pero ¿qué otra verdad estaba viviendo esta mujer en este momento? Era el único hijo. ¿Y eso qué significa? La soledad, la pobreza, la mendicidad, sin esperanza, sin oportunidad, porque en este contexto, las mujeres que estaban viudas, los que tenían que cuidarlas, sostenerlas a ellas, eran los hijos. Y tenía un solo hijo, aparte de eso, el hijo se muere. ¿Fácil o difícil? Pregunto, ¿fácil o difícil? Hay momentos cuando en la vida usted y yo vivimos momentos tan difíciles, momentos tan duros, momentos tan dolorosos, donde pareciera que no hubiese posibilidad de solución.
donde pareciera que lo único que me acompaña, lo único en lo que pienso, lo único que siento es esa verdad. Y para ella era eso. ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién me va a sostener? ¿Cómo voy a morir? O sea, una mujer sufriente. Pero cuando Jesús se compadece de ella, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la primera expresión? ¿O qué es lo primero que ocurre en el texto? Antes de decir no llores, ¿qué hace Jesús? Se compadeció, la toca y le dice, no llores. ¿No le parece muy hermoso Jesús pensando en el dolor de los demás? Y pareciera, ella no sabía qué iba a pasar, pero pareciera ilógico que alguien que está sufriendo, otro venga y le diga, no llore. Si se le murió lo más preciado. Se le murió lo que era su vida, aparte de eso su futuro, su provisión. ¿Cómo no va a llorar? Pero hay que distinguir quién dice no llore, porque hoy día hay muchos, no por compasión, sino un consuelo espiritual religioso, le dicen a otro que está sufriendo, tranquilo hermano, tranquila hermana, el Señor lo va a ayudar. ¿Cuántas veces ustedes, o cuántas veces yo, he dado palabras de consuelo vacías? Tranquila, el Señor le va a ayudar. Este no llore de Jesús para ella era una esperanza real, porque luego que le dice no llores, ¿qué hace con el féretro? Con el que está en el féretro, lo toca y le dice levántate. Y ocurre un milagro para esta mujer. Pero lo más importante a lo que quiero llegar, cuando se trata de ajustar la verdad de Dios a nuestra verdad, o más bien mi verdad a la verdad de Dios, la gente va a glorificar al Señor. La gente decía, un profeta ha venido, Dios ha visitado nuestra tierra. ¿No le parece eso maravilloso? Que usted y yo, portadores de la verdad, permitamos que la verdad se revele al que sufre, que la verdad se revele al que está necesitando con palabras de verdad, no con palabras huecas, no con palabras religiosas, no con los clichés que estamos acostumbrados a dar. ¿Alguien conoce lo que dice Filipenses 4:13? ¿Quién lo conoce? Nadie. ¿Cuántos saben que esa verdad es verdad? Estos días, estas 2 semanas en la Alborada, creo que las 5, hemos usado ese texto bíblico para que usted mismo afirme, declare sobre qué verdad en su vida ese día va a caminar para que declare todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos han dicho cosas como estas, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que hoy voy a predicar el evangelio a alguien. ¿Eso habrá ocurrido? Hoy oraré por un enfermo. Y muchas respuestas han habido. Pero casi siempre, amados hermanos, usamos el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensando en qué. ¿Alguien me quiere ayudar? Sí, pero pensando en qué. Que el milagro venga ya, que haya una respuesta, que haya la sanidad. Pero también es fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy bien, cuando no me hace falta nada, cuando las cosas han salido bien. Pero qué difícil es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy llorando, cuando se me murió alguien,
cuando quebré la empresa, cuando estoy perdido, cuando estoy sin dinero, cuando estoy endeudado, cuando tengo una crisis familiar bien importante. Pregunto, iglesia, ¿cuesta o no cuesta? Vayamos y aprendamos de gente que tiene autoridad para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16 y leamos versículo 11 al 34. Posiblemente por el tiempo no lo leamos todo. ¿Hechos qué le dije? Leamos, amados hermanos, un poquito más adelante. Desde el 13 llega Pablo con Silas a Filipos y allí encuentran una mujer que hacía oración y Pablo y Silas se ponen a hablar a las mujeres que había en ese lugar cerca del río. Mire el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó después? Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu y la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y si ustedes leen hasta el versículo 23, dice, después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pregunto, ¿qué verdad están viviendo ahí? ¿Qué verdad están viviendo ahí? No, ¿qué verdad están viviendo ahí? Están sufriendo por predicar la palabra de Dios, por hacer bendición a una mujer que era una divina, que era una esclava de unos hombres reconocidos y que ella por adivinar le daba muchas ganancias a sus amos. Y todos los días ella detrás de Pablo y Silas diciendo, estos hombres son enviados de Dios, escúchenlos. ¿Decía mentiras? No, pero el espíritu de quien venía esas palabras era correcto o incorrecto. Incorrecto. Y lo que el apóstol Pablo hace es reprender el espíritu y la mujer fue libre. ¿Le hizo un bien o un mal a la mujer? Hacerle un bien a esta mujer que provocó que ellos fueran llevados al concilio, ante los magistrados, los azotaran mucho, dice el texto que los azotaron mucho y los llevaron a la cárcel y los metieron al calabozo más profundo y sus manos y sus pies los aseguraron con el cepo. Impresionante. ¿Cuánto les gustaría vivir esta verdad? Ahí sí nadie dice amén, ¿no? En Colombia hay gente que está viviendo esta verdad. Creo que dije la semana pasada que en Nigeria, en los últimos 2 meses, más de 7,000 pastores cristianos han sido asesinados por la verdad. Hacía muchos años en Colombia, no habían asesinado a tantos cristianos, a tantos pastores, como en estos últimos años, por la verdad. Porque es que el diablo tiembla con la verdad.
¿Qué significa esto? Que es una verdad. Pero a veces, amados hermanos, lo que el enemigo quiere es que entonces nos quedemos con esa verdad y dejemos de ver la verdad de Dios. Veamos estos hombres, ¿cómo estaban ellos en la cárcel? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo estaban ellos en la cárcel? Sí, amarrados en el cepo, pero ¿cómo estaban ellos? Heridos, heridas sangrantes, sus espaldas abiertas, porque le dieron palo hasta que se cansaron, porque dice el texto que los azotaron mucho. Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pablo habla de la persecución que le hacía, dijo que 5 veces fue azotado, 39 latigazos menos 1. Pablo recibió 5 veces los azotes de Jesús. Él dijo, he sido azotado con varas muchas veces, he sido perseguido por dominación, he sido perseguido por los gentiles, en ayunos, en desvelos, en naufragio 2 veces. O sea, la realidad Pablo nunca la escondió, pero frente a la verdad del momento del sufrimiento, mira el versículo 25 conmigo. ¿Qué dice el texto? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban, se lamentaban y le decían a Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué Dios permite que los injustos gobiernen? ¿Por qué, Señor, si yo soy bueno, si yo trabajo, hago el bien? ¿Por qué, Señor, me permite sufrir? Eso fue lo que el apóstol Pablo y Silas hacían. Léame el versículo 25 al final. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Oraban, cantaban himnos. ¿A quién se le ocurre, hermanos, con las espaldas destrozadas, sangrantes? Aparte de eso, le dolía hasta el alma y presos y con las manos y los pies sujetos a las paredes del cepo, con un cepo. ¿A quién se le ocurre, a qué cristiano se le pasa por la cabeza ponerse a orar y ponerse a cantar? ¿Usted lo haría? Alguien que tiene la verdad y cree la verdad. Alguien que está convencido de la verdad. Alguien apasionado por la verdad. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más. Y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué ocurrió ahí? Se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ustedes creen que si Pablo y Silas se hubieran puesto a quejarse, a lamentarse, a llorar, y perdónme la palabra un poquito displicente, a lloriquear, ¿ustedes creen que hubiera ocurrido algo? ¿Ustedes creen que si Pablo y Silas se hubieran quedado con su verdad, algo diferente hubiera ocurrido? No. Nada diferente en su vida va a ocurrir si usted persiste en mirar solamente su verdad. Usted puede mantenerse en su dolor y quejarse todo el tiempo porque le duele. Y la verdad no niega el dolor. Usted puede quedar toda la vida quejando de su marido, porque es así, porque no es así.
Usted puede quedarse toda la vida quejándose de sus hijos, de su economía. Esa es su verdad. Como le dije al principio, esa es su verdad y es respetable. Pero lo que les quiero enseñar, que tenemos que ajustar nuestra verdad a la verdad de Dios, es que Dios siempre tendrá algo más grande, algo más poderoso, algo mayor, algo sublime, algo sobrenatural. Pero ¿para quiénes opera esto? ¿Para quiénes? No, hay muchos hijos de Dios que viven engañados con sus verdades, afligidos, derrotados, fracasados. Sí es para los hijos de Dios que creen la verdad, que aman la verdad, que están apasionados, que dan lo que sea por la verdad. Ellos no negaron quiénes eran. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, predicaron el evangelio. La gente conoció de Jesús, pero aparte de eso, hicieron sanidades y milagros. ¡Qué tremendo! A veces yo me veo como, me pongo, perdón, a compararme con ellos dos y me veo tan, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Qué palabra podría usar usted? A ver, como tan insignificante delante de ellos. Tremendo, ¿verdad? Pero vale la pena creer la verdad. Vale la pena ajustar lo que usted cree a lo que Dios cree. Vale la pena. Porque eso es lo que usted le dará libertad. No olviden que Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿Qué fue lo que produjo la verdad de Pablo y Silas a medianoche cantando cánticos y orando al Señor? ¿Qué produjo? Libertad, un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas de los presos fueron sueltas. El carcelero se iba a matar porque pensó que habían huido después del terremoto. Y por causa de que Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Qué ocurrió con el carcelero? La verdad vino a su vida, a su familia y fue transformado. Eso es lo que espera el Señor de usted y de mí. Que a través de su convicción, de su fe en la verdad, que a través de la obediencia suya y mía en esa verdad, a través de la pasión suya por creer y estar firmes en esa verdad, otros vean la gloria de Dios, otros sean salvos y milagros ocurran a través de usted y de mí, que tenemos la verdad. El tiempo ha pasado, pero por lo menos regálenme 5 minutos para mirar otro ejemplo. Seguramente la otra semana veremos el otro ejemplo porque estoy muy apasionado con esto de la verdad. Mire conmigo Filipenses 4, 10 al 20. No, más bien Hechos 17, 13 al 36. Hechos 27, 13 al 36. Oh, Dios mío. 27 del 13 en adelante. Para ahorrarles tiempo, el apóstol Pablo va preso, escúchenme, va preso rumbo a Roma, su último viaje, donde estuvo más o menos 4 o 6 años encarcelado y se convirtió el estar Pablo en la cárcel en Roma en un tremendo avivamiento, porque desde la cárcel Pablo predicó a tanta gente que llevó el evangelio a todo Roma desde la cárcel. En esa cárcel Pablo escribió la carta a los Filipos. En esa cárcel Pablo escribió la carta a los Efesios. En esa cárcel Pablo escribió la carta a los Tesalonicenses. Impresionante. Y van en ese viaje y contrario a la recomendación de Pablo, por favor no zarpe, no vayamos que el mar está picado, hay riesgo de muerte. No le hicieron caso porque era un simple preso, se metieron a navegar, el barco encalló, hubo una gran tormenta y parecía que todo el mundo iba a morir. Pero quiero que miren conmigo el verso número
22. Desde el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero os exhorto a tener buen ánimo. ¡Qué tremendo! Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 23, ¿qué dice? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Dónde está Pablo? A punto de morir con otras 260 y tantas personas. 14 días sin comer. Impresionante, 14 días a la deriva. Todo lo que la nave tenía les tocó echarlo al agua para aligerarla. Y no solamente eso, sino que la nave se estrella y nadie se pierde. Pero miren conmigo, por favor, el versículo número 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, ¿y qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 76. 276. ¿Ustedes saben quién está hablando allí en primera persona? ¿Alguien sabe quién está hablando en primera persona ahí? La pastora sabría, por lo menos. El escritor del libro de los Hechos. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? Lucas. Lucas. Pero como dice por ahí, ahora sí de verdadcita para terminar. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice: al caído qué? O como dices tú, tras de gordo hinchado. Ok, llegan, la nave se destroza, todos cogieron pedazos de palos y cualquier cosa y navegaron hasta la playa de la isla. Y allá los habitantes de la isla los recibieron bien, les prestaron mantas, les encendieron fuego, le dieron comida. Y miren lo que pasa en Malta, versículo número 3. Después de que hay fuego y lo reciben, etcétera, que llovía mucho, mucho frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Qué dice enseguida? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. ¿Cómo ven la verdad del pobre Pablo? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedad del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó.
hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Una vez más, usted puede quedarse con lo que cree, y es verdad. Usted puede quedarse con lo que ha aprendido, y es verdad. Usted puede quedarse con lo que su negocio, empresa, filosofía, vida tiene, es verdad. Aún, usted puede tomar la decisión de quedarse con lo que hasta aquí ha aprendido en la vida cristiana. Amén. Eso es verdad. Pero la invitación que el Señor nos hace durante estos días es que cambiemos esa verdad por la verdad de Dios. Porque si usted decide ajustar su verdad a la de Dios, algo mejor pasará en usted. Algo más grande hará el Señor. Más gentes le conocerán. Más personas van a ser sanados. Su ministerio va a ser más trascendente, más poderoso. Usted va a poder afectar más personas. ¿Qué decisión va a tomar usted esta noche? Pónganse de pie, por favor.